Querida iglesia, hermanos que nos escuchan una vez más, entramos en nuestros hogares de este modo conocido quizás durante el año pasado. Ya pasaría un tiempo que nos veníamos acostumbrando a la presencialidad y bueno, pareciera que ya no volveríamos más a la pantallita, a la computadora o al celular y volveríamos a estar juntos. Bueno, nos hemos visto varios meses, hemos disfrutado la Navidad, hemos disfrutado en Pascuas y bueno, debemos encerrarnos, confinarnos por este tiempo. Esperemos que esto no sea para mucho tiempo. Luego de escuchar a los hermanos en la adoración, queremos entrar a los hogares. Gracias por permitirnos donde están. Quizás nos están viendo de otros lugares también. Queremos que la palabra del Señor entre a su casa y los bendiga. Este año es un año que nos propusimos caminar en la voluntad de Dios, buscarla, sumarse a Dios, sumarse a lo que Dios quiere con nosotros. Y durante abril hemos hablado de la cruz de Cristo y la voluntad de Dios. Los pastores nos desafiaron en diferentes formas, diferentes maneras, en formas de ver a Jesús o formas de cómo la cruz de Cristo tiene que ver con nosotros. Y esta mañana, en este día, quisiera compartir algo ambicioso que tiene que ver con la cruz de Cristo o Cristo y lo impredecible de hoy. Impredecible que no se puede predecir. O imprevisible que no se puede ver. O a corto o largo plazo. Quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y vamos a compartir en Isaías. Isaías es un libro del Antiguo Testamento que está el Nuevo, más usado en el Nuevo Testamento, porque es el que más habla de Jesucristo. Isaías capítulo 52, versículo 13, si ustedes me acompañan, dicen, miren mi siervo, triunfará, será exaltado, levantado, muy enaltecido. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado su semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Del mismo modo, muchas naciones se asombrarán en futuro. Y en su presencia, enmudecerán los reyes, porque verán lo que no se le había anunciado y entenderán lo que no habían oído. Dos cosas importantes. Primero, aparentemente nada importante o nada interesante entre el rostro de Jesús golpeado, muerto en la cruz. Pero por otro lado, un Jesús, un Jesucristo triunfante, levantado, enaltecido, donde frente a él todos los reyes, la omnipotencia del hombre, podríamos decir, se enmudece y se calla. Vivimos tiempos muy especiales, hermanos, amigos, quienes nos ven, nos escuchan. A medida que pasan los días, los tiempos, pasamos fronteras, vivimos fronteras, traspasamos fronteras geográficas, sociales, lingüísticas quizás también, económicas. ¿Quién no traspasa día a día una cuestión económica? ¿Quién no, en este tiempo no llega al fin de mes con una economía ajustada? También fronteras, podría decir, laborales. Hay hermanos, amigos que están sin trabajo, tienen trabajos no previsibles para el futuro. Una frontera más se introduce a todas esas fronteras, que la vida está compuesta por fronteras
de edad, por fronteras de enfermedades, por fronteras que debemos traspasarla, o la misma muerte también, que es una frontera. A esto nosotros debemos sumar lo que decíamos hoy, la frontera de lo imprevisible. Los empresarios siempre, las grandes empresas, trabajan con 5, 6 o 10 años a futuro una planificación. Últimamente no solamente se puede planificar el futuro de un mes, ni 3, que sería dichoso el hombre que pudiera hacer esto. Hasta algunos dicen, debemos planificar la hora, o a esta mañana no sabemos qué pasará en la tarde o la noche. El domingo pasado, un ejemplo sencillo nuestro, nos congregábamos pensando que íbamos a estar todavía más, pero en la semana ha cambiado todo. ¿Qué tiene que ver la muerte de Cristo que nos dice el mensaje del profeta que leímos recién, con esa imprevisibilidad o esa impredecibilidad que queremos hablar en este caso? ¿Qué relación tiene la muerte de Cristo y lo impredecible de hoy o lo imprevisto de hoy o del mañana? Muchas cosas, pero entre ellas quiero compartirles 2 elementos. 2 cosas muy importantes, y permítame usar la palabra de Dios para responderles. Ahí el capítulo 53, si tienen la Biblia en la mano, versículo 4 al 6, el mismo profeta se encarga a predecir lo que el Señor puede hacer en nuestra vida hoy. El profeta vive 760, un poquito más, años antes de Cristo, y él dice de él, ciertamente, Jesús, él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra paz. Y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros, maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante el trasquilador y ni siquiera abrió su boca. Tremenda palabra del Señor. Primer lugar, primera enseñanza, Cristo triunfará en tu vida, en mi vida, en nuestras vidas. Cristo triunfará. Así como dice Isaías 52:13, miren, mi siervo triunfará, será exaltado. No hay mejor garantía de lo imprevisible o impredecible que la presencia del Señor. En cada situación, en cada minuto, en cada instante, su presencia enmudece aquellos gritos que podemos escuchar del mismo enemigo o de las mismas fuentes del enemigo diciendo que no podrás hacer aquello o esto. En la presencia del Señor se callan los reyes, enmudece la tierra, enmudece la creación, porque el Señor será exaltado. Nos asombramos porque el Señor es enaltecido y triunfa. Ahora, en segundo lugar, quizás usted o vos nos preguntamos todos, ¿en qué sentido Cristo triunfó? La muerte parece algo negativo, parece algo perdido para nosotros. La muerte pareciera que es el fin, pero ¿saben? La muerte es el comienzo. Y la muerte sumado a la resurrección de Jesús, como lo hemos celebrado hace pocos días,
es una realidad que vivimos cada día. Pero Cristo fue muerto por nosotros. Como Isaías dice, Él ciertamente cargó nuestros pecados. Ahora, ¿saben qué? Cristo murió, pero esta muerte fue interesante. Los mismos teólogos hablando de esto dicen, es un misterio, pero es un misterio también revelado para nosotros. Hay una palabra que se usa poco y es compleja. Es compleja y no le quiero llevar ninguna complejidad. Cristo en la muerte fue un vicario por nosotros. Ahora, ¿qué significa vicario? Vicario significa que es un sustituto o el quien sustituye, es el que abre el camino. Eh, no solo en su manera de ser, sino en sus funciones y sus responsabilidades. El Señor se hace cargo de nosotros. El Señor no solamente paga, algunos utilizan ese ejemplo, que el Señor paga por nosotros nuestros pecados. Escuché esos días un pastor decir que estuvo comiendo en un restaurante y después de cenar, y bueno, llama al mozo y el mozo le dice, ¿qué necesita? Y él dice, tráeme la cuenta. Y el mozo dice, no, aquel que está atrás, por el dueño, dijo que a usted no le cobre. Bueno, no sabía por qué. Bueno, era un favor, dice, ese pastor le ayudó muchísimo a su hijo y ni lo conocía al padre, porque el hijo estaba en problemas. Dice, han dado tanto. Bueno, en este caso es un pago transaccional, es un favor transaccional. Todos nosotros estamos acostumbrados a, en una forma mercantilista, eh, venir las cosas que te doy, me das. A diferencia, Jesús solo da. Esos días me asombré un poco con nuestras comunicaciones. Entonces, cada uno de los mails que llegan o cada uno de los WhatsApp que llegan siempre son de pedidos o nos consultan de algún modo diciendo cosas, etcétera, etcétera. Pero un hermano que hace tiempo no lo veo, me manda un WhatsApp diciendo, solamente te quiero agradecer por todo lo que hiciste por nosotros y por la familia, y decir que el Señor te bendiga en este día. Qué bueno, qué bueno. Es una manera de agradecer sin pedir a nada a cambio. El Señor es vicario porque aquí en Isaías encontramos varias cosas. Primero, cargó con nuestras enfermedades. Aquellos que están enfermos, vemos cada día personas, conocidos y hermanos enfermarse y aún dolerse muchísimo por diferentes causas, especialmente con lo que ocurre en nuestro mundo. Hay más de 2 millones de personas ya quizás muriendo en el planeta, quizás un poco más. Pero hay otros que sufren de otras enfermedades también. Queremos decirles que el Señor triunfó o triunfará en futuro y será exaltado. El Señor también soportó nuestros dolores. ¿Dónde estás? Quizás estás dolido por algo, por alguna circunstancia, por una pérdida de todo tipo, pérdida de trabajo, pérdida de salud, pérdida de un ser querido, pérdida de bienes. El Señor también soportó nuestros dolores. El Señor fue traspasado por nuestras rebeliones. Somos rebeldes, somos hijos de la rebelión. Nos cuesta todo, nos rebelamos, reclamamos y a veces con palabras, otras veces con actitudes, reclamamos. Ahora el Señor fue traspasado por nuestras rebeliones. Fue molido por nuestras iniquidades, golpeado, lacerado.
Pero ¿saben qué? Las iniquidades no solamente son nuestros pecados de cada día, son la suma de pecados. La iniquidad es como esta bola de nieve que es pequeña y va sumándose y sumándose y se hace tan grande e insostenible. El Señor en este caso es molido por eso. La Biblia dice también, sobre él recayó el peso del castigo de nuestra paz. ¿Cómo anhelamos la paz? Primero nuestro corazón. Qué lindo es descansar y dormir en paz, sabiendo que no importa lo que mañana venga, nuestra paz está escondida en el Señor. Pero también estar en paz con nuestros prójimos, nuestros lejanos también. Qué lindo es ver una nación en paz. Qué lindo ver un mundo en paz. Cristo es nuestra paz. Sobre él recayó el castigo, se lo llevó. Y gracias a sus heridas, como dice Isaías, fuimos sanados. Es decir, dos cosas interesantes. Cristo triunfará, pero Cristo también pasó el camino. Él pasó por delante antes que nosotros. Vieron que a veces cuando vamos a un lugar oscuro hay alguien adelante de nosotros que va abriendo el camino, abriendo el surco. Aquellos que son del campo pueden saber bien que no se entra tan fácil, es un lugar difícil, pero cuando va entrando alguien por delante o a alguna máquina, vemos que abre el camino, abre el surco. Jesucristo allanó el camino. Dios asume, Dios se hace cargo a nuestro favor. No se lo paga, porque pagar puede ser una transacción. Dios de antemano camina en tu favor y mi favor. Ahora hay una condición. Jesús, siendo Dios, se despojó, dejó de ser Dios. Se despojó de sí mismo, como dice el apóstol Pablo. Siendo Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de alguien muy, muy débil y bajo para la humanidad. Y hecho siervo, semejante a los hombres, se vació a sí mismo y murió por nosotros. Filipenses capítulo 12. Esa especie de vaciarse, hay una palabra, perdónenme, que utilice las palabras técnicas en griego, dice kenosis, es una palabra despojarse no solamente, sino que desvaciarse completo, hasta el oxígeno mismo se entregó Jesús, su sangre se entregó, todo lo que es vida se entregó por usted, por vos y por mí en este caso. Esas condiciones son interesantes para nosotros. Y hay una condición de Dios, que Él mismo se hizo vaciar. Hay una segunda condición que es para nosotros. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, la cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que debo seguir sufriendo? Hay muchos que en esta mañana quizás están sufriendo. El desconsuelo, el desconcierto, la misma imprevisibilidad, o la misma impredecibilidad producen dolor, producen dudas, producen desconciertos. Pero ¿saben qué? Lo más interesante es que el Señor no quiere que sufras. Y si lo vas a sufrir en el Señor. Él te va a dar, Él se va a ceñir porque Él mismo cargó nuestras enfermedades. Jesús, en este caso, nos pide que nos ciñamos a Él, a su camino. ¿Morir a quién? Morir a nuestra manera de ver. ¿Morir a qué más? A nuestra manera de sentir. ¿Morir a qué? A nuestra manera de predecir.
o prever las cosas y dejarse que el Señor vaya por delante. Este Señor vicario, que es una palabra poco utilizada, sea en nosotros el que nos llene y nos lleve a los lugares de Él. Y saben que también morir para servir a otros. Es un mundo donde sálvese quien puede. Todos queremos salvarnos, todos queremos vacunarnos. Está muy bien ver cada uno con la hojita de vacunado y gloria a Dios por ello y oramos que cada vez haya más vacunados. Pero muchos también quieren ir por delante, quieren salvarse. Pero lo más interesante es a veces morir a mí mismo para que el otro viva. El ejemplo de Jesús. John Stott, en uno de sus libros muy contemporáneos, escribe diciendo que la muerte de Jesús es el modelo más importante para servir al Señor. Cuando servimos a Dios, servimos a otros. Cuando servimos en la iglesia, servimos a otros. Yo doy gracias al Señor. Hay muchos hermanos y hermanas que sirven al Señor incondicionalmente. Tengan por seguro, tengan por certeza que Dios viene en recompensa, porque el Señor pagó sus pecados y nos bendice en este caso, para el Señor. Ahora saben que dice Stott que no hay manera de servir sin morir primero, que Jesús ha sido el ejemplo mayor, que Él murió por nosotros para poder servir a nosotros, para poder dolernos con nosotros. Él fue traspasado, fue molido, todo recayó el peso de nosotros, de la humanidad, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Es imposible servir al otro sin morir, pero es imposible vivir también sin morir, como la semilla que cae y muere y nace y crece y da vida nueva. Y en este sentido también, nosotros como seres humanos caemos y a veces el Señor nos permite que caigamos. ¿Por qué? Para ver que Dios triunfará y será exaltado, levantado y muy enaltecido con tu vida y con mi vida. ¿Dónde estás? Allí, en tu casa, en tu living, con tu familia o solo, o quizás en algún lugar específico de vacaciones, o estás quizás lejos, o te preguntaste en este tiempo, ¿qué puedo hacer con mi vida? Cristo y lo imprevisible o impredecible de hoy allanó el camino por delante. Y quiero decirte, y decirme a mí mismo también, el camino está abierto, consumado es, yo lo he completado, sigan este camino. Quisiera orar allí donde estás, tanto por tu situación o por tu necesidad, orar también por la iglesia y orar también por nuestra nación, pidiendo que todos nosotros podamos completar en Cristo ese ejemplo y seguir la voluntad de Dios a través de lo que Jesucristo nos hizo. Jesucristo abrió el camino para la abundancia, para la fe y aún más allá de nuestra vida, de la que vemos y entendemos, el Señor siempre está delante de nosotros. Permítame orar por usted, pedir al Señor, Señor, en esta mañana te pedimos por nosotros como cuerpo tuyo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, que nos ayudes en este tiempo de fronteras, de dificultades de vida, de estrecheces económicas, de estrecheces laborales, de enfermedades, de dificultades. Y ahora más, se nos suma algo impredecible e imprevisible. Y queremos que vos seas el Señor de esto, que nuestras vidas mueran a nosotros, que podamos morir a nuestro yo, a nuestro egoísmo, a nuestra gloria, a nuestra fama, a nuestra manera de ver o nuestra manera de entender, y que seas
vos glorificado. Y decimos junto con el profeta Isaías, miren, mi siervo triunfará, miren que será exaltado, levantado, muy enaltecido, todos se asombrarán de él. Los reyes, los que manejan el poder, aún todos se doblarán frente a él. Señor, te rogamos especialmente por aquellos que están postrados en su lecho de dolor y anunciamos una vez más que ciertamente vos cargaste sobre ellos y sobre nosotros todos nuestros dolores. Cargaste todo aquellas cosas que nos hacen mal. Ha sido molido por nosotros. Señor, bendice, dale fuerzas donde no hay, salud donde no hay. Señor, obra un milagro en aquellos que están esperando por ti. Oramos por los hermanos, Señor, especialmente sabemos, hermanos, que te necesitan. Los ponemos en tus manos, Señor. Los ponemos en tus manos, en estas manos preciosas que han sido crucificadas, pero son manos que vienen a bendecirnos, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendecimos cada uno de ustedes, que tengan una semana con copiosas bendiciones del Señor. Estén atentos a cualquier necesidad, que estamos prontos para ayudarles. Saben las líneas de comunicación que hay. Agradecemos al Señor por los hermanos que coordinan todo, por los músicos, y especialmente aquellos hermanos de los medios que hacen de lo imposible posible. Y pedimos al Señor que el Señor los recompense en gran manera. Bendecimos cada familia, bendecimos cada uno que está, que viene, aquellos hermanos que nos conocemos hace poco, nos vimos, que el Señor los bendiga. Pronto, pronto esperemos vernos todos presencialmente y oramos unos por otros. Que el Señor les bendiga ricamente.